Y vamos a hablar de este tema relacionado al sismo. ¿Es que acaso hay alguna forma de asegurar nuestras propiedades para que si es que sufren algún tipo de daño en un evento como este, el seguro nos pueda resarcir y no quedar con la inversión de nuestras vidas destruida? ¿Es que acaso el país tiene algún tipo de seguro también para justamente tratar a estas 200, por ejemplo, familias que han quedado con su vivienda en calidad de inhabitable, con viviendas destruidas? Estamos con Mari Moyo, que es profesora de SAN, y vamos a tratar este tema. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal? Bien, Juan Bienvenida. Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, yo creo que el país está viviendo un escenario como el que podría haber sido peor si es que hubiera ocurrido en Lima y en otro horario, ¿no? Porque el horario también ayudó muchísimo a que tengamos los resultados que felizmente no han cobrado tantas vidas como podría haberse dado, ¿no? Claro, escuelas vacías, centros de trabajo vacíos porque ha sido de madrugada. Si hubiera sido de día, tal vez estaríamos hablando de otra historia, mucho más trágica. Así es. El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tiene varios objetivos. Y en uno de esos objetivos hay uno que dice que hay que fortalecer la capacidad de recuperarnos física, económica y socialmente. Y eso supone que ante la ocurrencia de un fenómeno como este o cualquier otro tipo de fenómeno natural que nos genera un desastre, porque el desastre es cuando nosotros hemos perdido vidas o hemos perdido activos. Entonces, allí se tiene que ver desde la previsión, desde la planeación, se tiene que ver cómo transferir el riesgo, ¿no? Y eso tiene que ver con una labor muy importante que tienen que hacer varias entidades. El Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, ha venido trabajando después de que se cree el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, después que se aprueba también el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres e incluso antes, un perfil de riesgo financiero que tendría que tener el país, ¿no? Ese perfil se ha trabajado fundamentalmente para la ocurrencia de un sismo. Y lo han trabajado con varias instituciones de la gestión del conocimiento científico, con las instituciones que administran también el patrimonio, como por ejemplo el Ministerio de Vivienda, que tiene a su cargo todo lo que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, y que tendría que darnos cuenta un poco por todo aquel inventario que nosotros tenemos en edificaciones y en infraestructura de uso público. Entonces, en base a eso es que se ha ido construyendo un perfil. Inicialmente se hizo este perfil en las provincias de Lima y Callao, ante un escenario de un evento sísmico esperado por más de 200 años. Sí, claro. ¿No? Entonces, un silencio sísmico importante. Entonces, la idea es que podamos entender que se hizo primero este escenario para Lima y Callao y ahora lo tenemos para todo el país. Se ha ido estudiando un perfil de riesgo financiero. En razón de ello, entiendo que el MEF desde el año 2015 ya tomó un seguro a través de un bono catastrófico, ¿no? Entonces, este bono responde a que el fenómeno que haya ocurrido tenga que tener varias características, ¿no? No solo, por ejemplo, el tema de la magnitud, que es algo fundamental, importante. Tenía entendido que lo habían catalogado sobre 7, ¿no? A partir de 7 para arriba. A partir de 7 es que podría calificar en la activación de los seguros, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de la gestión de la información y que la información tenga un nivel de precisión, además, ¿no es cierto? Entonces, claro, y en este hubo, ¿no? Una ¿cómo le llamamos? Una variedad de datos respecto a la intensidad, ¿no? Porque el geofísico dio una intensidad de 7,2 al principio, luego subió a 7,5, mientras que ya el geofísico de los Estados Unidos estaba dando 8 como magnitud, ¿no? Finalmente se quedó en 8 como la magnitud del sismo. La magnitud oficial, ¿no? Entonces, o sea, el nivel de magnitud es importante porque se supone que a partir de eso nosotros podemos entender también la intensidad que pueda tener en el espectro sobre el cual tiene impacto, ¿no? En este caso, el sismo que nosotros hemos tenido ha impactado sobre 10 departamentos, ¿no? En la zona nacional, pero también tenemos que ha transgredido los límites de nuestra frontera nacional y tenemos que ha sido sentido hasta Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, para el caso peruano, hay por primera vez un instrumento de transferencia del riesgo en términos de lo que es un fenómeno
sísmico. ¿Y esto como en los seguros convencionales tiene una póliza, un límite, hay una cantidad de dinero máxima? El documento que publica el MEF habla sobre una estrategia que a partir de la recurrencia del fenómeno y la evaluación del conjunto de condiciones que tienen que ocurrir, por ejemplo, se tiene que declarar en emergencia. Y en este momento se han declarado en emergencia solamente 2 zonas, ¿no? No se han declarado los 10 departamentos, por ejemplo. Y también el tema del nivel de daños. El nivel de daños. Nosotros en este caso, gracias a Dios, tenemos un nivel de daños a nivel de vidas bajo, pero que por una que sea, y es lamentable para el país, ¿no? Claro. Entonces, este fondo se activa y tiene un nivel de recuperación o de desembolsos que va en porcentajes, en función de cómo pueda ser evaluado el nivel de daños. Yo entiendo que el país todavía en este momento está en ese proceso, ¿no? En ese proceso de evaluación de los daños, ¿no? Claro. Y que tendría que activarse en caso que se pueda determinar el cumplimiento de todas las condiciones que este bono, que ya adquirió con previsión el gobierno peruano, pueda activarse. Ese fondo, ¿a dónde se captura? Se captura al FONDES. Ese fondo que nosotros tenemos para atender a desastres y que es un fondo que nos da un nivel de previsión y que nos garantiza que nosotros no podamos tener liquidez financiera para poder operar en una situación de desastre. Ahora, Mari, ¿esto es un seguro que toma el Estado para el Estado o también podría incluir, por ejemplo, a los afectados en sus viviendas? Por ejemplo, solo es para infraestructura estatal, carreteras, escuelas, etcétera. Se habla de los bienes públicos. Se habla de los bienes públicos. Claro, para no crear falsas expectativas de la gente, ¿no? Pero también recordemos que yo he leído ya con anterioridad, justamente cuando se elaboraba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que se aprueba en el 2014-2015, la intervención que ha tenido el Ministerio de Economía con la cooperación alemana para desarrollar un seguro agrario que sí se puso en operación en el país y que tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de sequía y en los fenómenos del Niño han empezado a activarse y que ha tenido una cobertura muy baja, que hubo incluso un nivel de insatisfacción, entiendo, por algunos de los usuarios de este bono que se les dio para el proceso de la recuperación. Sí, porque era, creo que 1.000 soles por hectárea hasta el límite máximo de 4 hectáreas. O sea, no representaba, pues, la magnitud de los daños. No cubría la magnitud, ¿no? Claro. que estaba siendo agraviado cada uno de los damnificados, ¿no? Entonces, lo que yo sí creo que sí es importante en este proceso, Juan Carlos, es que en realidad el país empiece a pensar en la previsión y que podamos entender que no solamente es el tema del bono para bienes nacionales o para infraestructura pública la que debería de activarse, sino también que en esta cultura de previsión las familias podamos entender en qué tipo de territorio estamos, ante qué tipo de fenómeno, por ejemplo en Lima, que se espera un gran sismo y donde nosotros tenemos que el 70% de la vivienda es informal y donde ese es el problema la hora de ocurrencia del fenómeno cambiaría la realidad, en cuánto de daño podría ser generado el fenómeno. Entonces, ahí deberíamos de pensar un poco cómo en el sistema educativo se incorpora el sistema de la previsión para asegurar que los bienes que significan para una familia toda una vida de inversión puedan ser resarcidos a través de un fondo de contingencia que tenga esta transferencia del riesgo. Bueno, de manera privada uno puede contratar un seguro. El sistema financiero ofrece algunos productos para asegurar la infraestructura, que es la vivienda, el departamento, la casa y también los bienes internos, ¿no es cierto? El mobiliario. Sí, yo estoy haciendo una investigación sobre este tema, que todavía no lo tengo terminada, pero que busca un poco identificar cuánto tendría que invertir una familia, por ejemplo, en una zona de alta vulnerabilidad, como por ejemplo Lima, para asegurar los activos que tiene. Una familia regular. Yo tenía unos datos, que eran más o menos por cada $100.000 de costo de vivienda, unos $250 por año, es lo que se tendría que pagar a un seguro privado. No sé si tú manejas cifras por ahí. Entiendo también que eso depende de qué cobertura quieres, ¿no? Porque puede ser que la vivienda tenga $100.000 de costo, pero ¿cuánto te cubre de ese costo el seguro?
Claro. Eso te vende la prima de la cobertura que tú estás comprando, ¿no? Además, Entonces, puedes asegurar solo la infraestructura o también todos los bienes internos. Claro, lo que está eso dentro, ya obviamente aumentaría el costo. Así es, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es un poco cómo estos instrumentos financieros podrían convertirse primero en dominio público, para que la gente empiece a pensar que no solamente es necesario comprar un seguro contra el cáncer, por ejemplo, o un seguro de salud, sino que también los activos pueden dejarnos de la noche a la mañana en personas que no tienen nada. Claro. Nada. Correcto. Entonces, como tú decías, la inversión de una vida se puede ir por el caño. Así es, ¿no? Entonces, yo en esa perspectiva es que estoy haciendo un estudio de revisión de cuánto le podría costar a cada familia promedio en Lima, por ejemplo, donde se espera tener un gran evento sísmico, el poder asegurarse y poder cobijarse posterior a lo que es un desastre en una propiedad que se le garantice a través del seguro. Ahora, ya para terminar, porque el tiempo nos ha ganado, habría un gran inconveniente con este 70% que es infraestructura informal, ¿no es cierto? O autoconstrucción. Yo no creo que ahí el sistema financiero quiera asegurar ni un ladrillo, ¿no? Ahí porque no, el no riesgo cubre, sería demasiado alto. No cubre. Claro. Yo lo que creo ahí, Juan Carlos, es que es muy importante entender que hay política nacional que está activa en este momento y que necesita tener una cobertura nacional. Por ejemplo, el bono que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene para lo que es reforzamiento de viviendas, debería de tener primero una mayor información a través de medios, que es un tema que las personas deberían ser conscientes que viven en una zona donde fue construido de manera informal, fue ocupado de manera informal y fue construido con materiales precarios y además con ninguna dirección técnica. Entonces esa es una zona o una vivienda de alta inseguridad para la familia y de alta vulnerabilidad en todos los sentidos, no solo física, porque claro, sino también hay social, ¿no? Entonces, esa condición de las familias que las hace tan susceptibles al impacto del desastre es lo que nos debería de llevar a nosotros a entender que la política nacional debe tener respuestas para reducir esta vulnerabilidad. Entiendo que el actual ministro de Vivienda ya ha anunciado, por ejemplo, hoy día lo escuchaba en varios de los medios, de que el bono de reforzamiento sería una herramienta y un instrumento. Los ciudadanos deberían que además conocer es especialista en sismología, ¿no? Así es un experto, tenemos creo la suerte de tener un experto en el tema, en vivienda, y que debería buscar la población, calificar en esto y tomar la decisión de tomar medidas para proteger la vida, así yo viva en el Agustino, yo viva en el Rímac o viva en cualquiera de las viviendas que puedan ser precarias hoy día y que pueden tener un espacio de la casa, no todos, como el espacio seguro para salvarse. Correcto. ¿No? Muchas gracias, Mari, por haber estado aquí. Bien, muchísimas Hasta gracias. aquí nuestro bloque económico.